A reading from the Acts of Lectura the Apostles. de los Hechos de los Apóstoles. Still breathing murderous threats En against the aquellos disciples días, of the Lord, Saulo seguía went to echando the high amenazas de priest muerte contra and los letters to the discípulos del senators in Señor. Damascus, Fue a ver al sumo that he should sacerdote y find le any pidió man or cartas women who para belong las to a cult sinagogas de Damasco, he might bring them back to autorizándolo a Damascus. traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el On his nuevo journey, camino, as hombres he y was mujeres. nearing Damascus, En el a viaje light cerca from the ya sky de from Damasco, de flashed around repente him. un relámpago He fell lo to the ground envolvió and con su heard a voice resplandor. saying to him, Cayó a tierra y oyó una voz que le Saul, decía, Saul, Saulo, Saulo, why are you persecuting ¿por me? qué me persigues? He said, Who are you? Preguntó él, ¿quién eres, The Señor? reply came, Respondió I la am voz, Jesus, soy whom you are Jesús, a persecuting. quien tú persigues. Now get up and come. Levántate, entra en la ciudad And y you allí will be te told dirán lo que what to do. tienes que hacer. The men who were Sus traveling with him compañeros de stood viaje se speechless, quedaron mudos de for they heard estupor the voice, but porque could oían see la no voz, one. pero no veían a nadie. Saul got up from the ground, Saulo se levantó del and when he suelo opened his y eyes, he aunque could tenía see los no ojos one. abiertos no veía. So they led him by the Lo hand llevaron de la mano to hasta Damascus. Damasco. Allí estuvo For 3 3 days he was días unable to see, ciego, sin and he comer neither ate ni nor beber. drank. There was a disciple in Había en Damascus Damasco un named discípulo que Ananias, se llamaba and the Ananías. Lord said to El him, Señor lo llamó en una Ananias. visión, He Ananías. answered, Here I am, Lord. Respondió él, aquí estoy, The Lord Señor. said to him, El Señor le Get up dijo, and go to the ve a la street calle called mayor, a Straight, casa de Judas, and ask y if there is pregunta por un tal for a Saulo man de from Tarso. Tarsus named Saul. Está He orando is there praying. y ha visto a And un in a vision, cierto he has Ananías seen a que man named entra y le Ananias impone las come manos in para que and lay his recobre la hands on vista. him, that he may regain. Ananías contestó, But Ananias replied, Señor, Lord, he I have oído a heard from many muchos sources about this man, hablar de ese what individuo y evil del things he daño has que ha done to hecho your a holy tus ones fieles in en Jerusalem. Jerusalén. And here he has Además authority trae from a the autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu The nombre. Lord said to him, El Go, Señor le dijo, anda, this ve, man is chosen que ese hombre es un instrumento to carry elegido my por name mí before Gentiles para dar a and conocer mi kings of nombre a pueblos Israel. y reyes, a I will los show him israelitas. what he Yo will le have to enseñaré suffer lo que for tiene my que name. sufrir por mi nombre. So Ananias Salió Ananías, entró en la casa, le laying impuso his las hands on him, manos said, y dijo, Saul, my brother, hermano the Saulo, Lord has sent el me. Señor Jesús, Jesus, que who se te appeared to you apareció in the way cuando by which you venías came, por el camino, that you may regain your me ha sight enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu things when the Santo. scales fell from his eyes. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. All who heard him were Todos los que lo oían quedaban atónitos y decían, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí con el objeto de llevárselos atados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se crecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que aquel era el Cristo. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio.
Yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto, y su fruto dure, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus appeared to the 11 En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y le dijo, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. Whoever does not believe, El que se resista a creer será condenado. signs will A accompany los que those crean le acompañarán estos by signos. name they will drive Echarán out demonios en mi demons, nombre. they will speak new languages, Hablarán lenguas nuevas. they will pick up serpents Cogerán in their hands, serpientes en sus and if they manos. drink any Y si thing, beben un veneno mortal no les they will hará lay daño. hands on the sick, Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Verbum Domini. Most people are familiar with the expression, La mayoría de las personas conocen la expresión mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca aún. this maxim, Y parece ser que el Señor hubiera utilizado esta frase con San Pablo, cuya conversión this celebramos hoy. event is of Este such great evento significance in the life es of the de church tanta importancia en that la it is the vida only de la conversion of a iglesia saint that que is es la única honored with its own conversión feast de day. un santo a la que se le rinde honor con The un día de conversion fiesta. of the story La of his conversión, conversion la historia de su is mentioned 3 conversión times in se the book of menciona 3 Acts, veces en 2 of which el are libro de los available as Hechos de los options for the Apóstoles, first reading for 2 Mass de los today. cuales se ofrecen como opciones para lectura Paul en la goes from misa de hoy. being a vehement persecutor Pablo of pasa de ser Christians un to vehemente the greatest perseguidor evangelist of de all time. cristianos al más grande His evangelizador de conversion toda is la historia. extraordinary. Su conversión es He extraordinaria. does not become a Christian by listening No to se those who he is convierte al persecuting, cristianismo al nor escuchar a through his aquellos a own quienes study of persigue, Christ's ni a teaching, través de su propio but estudio de through la a direct enseñanza de Cristo, encounter with sino a Christ través de with un his merciful encuentro love. directo con Cristo y su amor compasivo. His conversion becomes an Su occasion to conversión give se greater glory vuelve to una God ocasión para darle and to mayor thank him gloria a for his Dios providential y love darle and care gracias for the por su church amor y cuidado that he has providencial por la established through the iglesia, blood of his que beloved ha Son, Jesus establecido con la Christ. sangre de su amado Hijo Jesucristo. At the time of his conversion, En la Paul época de su had been conversión, a Pharisee Pablo había sido un who fariseo, was instructed in the law of Moses educado en la and who ley de Moisés, rigorously defended it. y quien la defendía He rigurosamente. perceived Christians as a threat Perseguía to the pure percibía a faith los of cristianos ancient como Israel, amenaza a la fe and he sought antigua to de Israel eliminate y this threat. buscaba eliminar esa amenaza. Yet when Jesus appears Sin to embargo, Paul cuando in a Jesús se flash le of aparece a light Pablo en un that knocks him to resplandor the ground que and lo renders tumba al him piso temporarily y lo blind, deja temporalmente ciego, he asks why Paul is persecuting pregunta him. por qué Pablo lo persigue. And what does Jesus mean by this? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Paul is not persecuting Jesus, Pablo no está but his persiguiendo a followers. Jesús, sino a sus discípulos. Yet Jesus so clearly identifies Sin embargo, himself with Jesús his se identifica disciples tan that they plenamente con form a sus single discípulos body with que him. forman un solo cuerpo con Él. In persecuting and putting to death Al Christians, perseguir y matar Paul is really cristianos, doing this to Jesus. Pablo realmente está haciéndole And esto this is a not the first Jesús. time that Jesus Y no es identifies la primera himself with vez those who que believe in Jesús se identifica con aquellos que He creen says en in Él. Matthew Él 25 that dice en whatever San we Mateo do or do not 25 que do lo que for the least of hagamos his o dejemos de brethren, hacer por we do los or más do not do pequeños for de sus him. hermanos,
lo hacemos o dejamos He de also hacer says in por Luke Él. chapter También 10 dice en San Lucas that capítulo whoever 10 hears que his el que disciples hears escuche a sus him, discípulos lo and escucha whoever a Él, rejects y el them que los rechace rejects him who sent them. lo rechazan a Él, quien los ha enviado. It is in this moment that of Es en Paul's este vision of momento de la Jesus visión that we see de a Pablo de Jesús manifestation of the Lord's que mercy. vemos una manifestación de la misericordia Since del Paul was Señor, an enemy of the church and puesto thus que an enemy of Pablo Christ, era enemigo de la the Lord iglesia could y have enemigo de condemned Paul to Cristo. death El Señor pudo haber and thus condenado purged a the muerte evil a from his Pablo midst. y así haber purgado el mal Yet en Jesus medio practices his own de ellos. instruction Sin from the embargo, Sermon on the Jesús Mount. pone en práctica He su loves his propia instrucción enemies. del Sermón de la Montaña. Él ama a It sus is highly enemigos. likely that the church had Es been muy praying for probable que Paul la all iglesia along había estado rezando and for por his Pablo conversion, todo ese tiempo y por as su impossible conversión, as that would have seemed. por más imposible que parezca. Jesus answers the prayers of the church, Jesús and he shows responde a las mercy oraciones de la iglesia towards his y enemy muestra Paul. misericordia hacia su enemigo, Though Pablo. Paul is A responsible for the pesar que death of more Pablo desolate es Christians responsable who de are la united muerte to de Christ, cristianos our que Lord does not estaban hold unidos this con sin against Cristo, him. el Señor no cuenta este pecado Instead, contra Jesus él. prepares En Paul cambio, to become a Jesús missionary prepara a Pablo para of que his se mercy convierta en to the misionero surrounding de su nations. misericordia a las The naciones Lord sees something alrededor. in Paul El Señor ve that algo perhaps en none of the Pablo que Christians at the tal vez time ninguno de were los able to otros see. cristianos en la época fueron capaces de ver. As the Lord says to the prophet Como dice Samuel el in the Old Señor al Testament, profeta man Samuel looks en on el the Antiguo Testamento, external el appearance, hombre mira la but the apariencia Lord externa, looks on the heart. pero el Señor mira el corazón. When Paul encounters the risen Cuando Lord Pablo Jesus, encuentra al Señor he Jesús does not harden resucitado, his heart, no endurece su but he corazón, remains docile to sino the que Lord's will. permanece dócil a la voluntad del Señor. The conversion of St. Paul was La such an conversión de San extraordinary and Pablo fue unlikely event un evento tan that many of the improbable Christians could y not believe their extraordinario eyes when they que saw muchos this de los cristianos transformation. no podían creer sus ojos cuando vieron esa Even transformación en él. Ananias, whom the Lord Incluso called Ananías, to meet with a quien el Paul Señor to llamó a que minister se to reuniera him, con Pablo was para que hesitant le at predicara, first. titubeó inicialmente. Ananias would have had every reason to Ananías be angry and hubiera bitter tenido towards todo Paul, motivo to not para want to even see estar Paul. enojado y It's resentido possible contra that some of the Pablo y no querer people whom verlo. Paul put to Es death or posible threw que into algunas de las prison personas a were quien his mandó friends and matar family. Pablo o a quien puso en prisión hubieran sido And amigos o yet familiares de él. Ananias listens Sin to the embargo, Lord's Ananías instructions escucha and treats Paul la with instrucción del kindness and Señor y trata hospitality. a Pablo con bondad y Once hospitalidad. again, Paul Una encounters vez the más, charity and Pablo mercy of encuentra Christ la caridad y through one of his misericordia de Cristo disciples, a través de uno one of de his sus disciples who is discípulos, living the Lord's uno de teaching. sus discípulos que vive las enseñanzas del Señor. Ananias has taken to heart the Lord's instruction to love his enemies, Ananías ha aceptado en su to pray for corazón la those who instrucción del persecute Señor him. de amar al And as a enemigo y result of the kindness of Christ and his aceptar al que le disciples persigue. towards their enemies, Gracias a Paul's zealous esta devotion bondad, to the law of la fervorosa Moses devoción de Pablo a is la ley de ultimately Moisés channeled al final into the es work of canalizada evangelization. en la obra de evangelización. Throughout his life, he makes A lo 3 largo de su missionary vida, journeys hace 3 to viajes places misioneros around the a Mediterranean lugares Sea, en torno al and he mar suffers many Mediterráneo y hardships sufre for the sake muchas of Christ and his dificultades church, por Cristo y su which is iglesia, absolutely amazing lo cual es considering where he came from, absolutamente increíble tomando en where he was cuenta de going from dónde putting provino, Christians to death de to mandar a making matar cristianos many converts a to the faith. lograr muchos And so one conversos a la takeaway fe. from the Así que readings una for lección que today's podemos feast aprender de la is for lectura us de to la fiesta always de hoy strive to show es mercy que and siempre kindness intentemos mostrar towards our bondad enemies, y misericordia hacia nuestros even enemigos, those who seek to persecute incluso Christians aquellos and que put them to buscan death. perseguir cristianos y mandarlos a matar. This is the consistent witness of the saints Este es el who testimonio stood before coherente de kings, los governors, and santos que rulers who were inimical to estuvieron Christianity ante and reyes, communicated to them gobernantes, the love of Christ. enemigos del cristianismo, comunicándoles el They amor de never Cristo. lost the virtues of faith, Nunca hope, and perdieron las charity, virtudes de la fe, even when esperanza y faced with caridad, persecution, incluso cuando suffering, estaban and death. enfrentados a persecución, sufrimiento y muerte. That's the witness. They Ese never es el lost those testimonio. virtues, Nunca even in the perdieron midst of esas virtudes, suffering. incluso en medio They del never gave in sufrimiento. to irrational Nunca fear se or anger. rindieron ante el temor They showed irracional o la ira, mercy towards their sino mostraron enemies misericordia hacia sus and called enemigos them to y repentance les and llamaron conversion al arrepentimiento y la out of conversión love for them, por amor a because ellos, Christ loves them. porque Cristo los ama. And our prayers and our witness of Nuestras charity oraciones towards y our testimonios enemies can be powerful de caridad instruments hacia of nuestros conversion in the enemigos hearts pueden of ser those who are poderosos open to receive the instrumentos love de of Christ. conversión
para aquellos que están dispuestos a While the work of recibir la conversion palabra is de Dios. primarily Y a mientras gift que of la the labor de Lord, la and we conversión cannot es forget that, principalmente un don del Señor y the no work hemos of de conversion is olvidarlo, primarily la the labor work de of the la Lord. conversión es We principalmente cannot obra del convert a Señor. person's heart No podemos convertir el ourselves. corazón de una persona nosotros The Lord mismos. wishes to work Lo through que pero el Christians, Señor through his desea body, obrar a través de los as cristianos, channels of his a través de su grace and cuerpo, his love. como canales de su gracia y su amor. And since Christ has so Y ya que identified Cristo himself se with ha with his identificado tanto disciples con sus as members discípulos of his body, como miembros de su we cuerpo, members are thus called to nosotros, live miembros, as Christ estamos lived, llamados a vivir como according Cristo to the vivió, gospel message. según el mensaje del Evangelio. If we truly love our Si enemies, realmente as amamos a Christ and nuestros Ananias enemigos, loved Paul, como Cristo y we might Ananías once amaron a again see Pablo, powerful nuevamente evangelizers come forth from veremos among those who have previously evangelizadores been grandes persecutors que surgen and de even entre aquellos que haters antiguamente of the habían church. sido perseguidores de la iglesia. The Lord's grace and love La gracia y el is amor more del Señor powerful son than the más enemy's hatred. poderosos que el odio del enemigo.